El profesor Hartmann definió el injerto como el arte de poner en contacto los tejidos de dos individuos distintos para que suelden, formen uno solo y que sea funcional. Y por funcional se entiende, en el caso de los vegetales que estamos hablando, de que crezca convenientemente y que fructifique. El mismo profesor Hartmann establece 5 condiciones mínimas para que el injerto tenga éxito, que son compatibilidad, proximidad, y ahí es donde entra la palabra arte, que convendría mejor cambiarla por la de artesanía, porque eso de arte es muy fuerte, la época, la protección y los cuidados posteriores. La compatibilidad a nivel botánico se puede hablar de que entre el reino vegetal hasta llegar a la especie, que es el último escalón de la escalera filogenética, pues se pasa por el tipo, por la clase, por el orden, por la familia, por el género y por último por la especie. Y ahí acaba la escala botánica, pero a nivel agronómico hay otra escala inferior, que es la variedad, y otra más todavía, que es el cultivar. De manera que, si nos situamos en el caso del olivo, que lógicamente pertenece al reino vegetal, al tipo de las fanerógamas, a la clase angiospermas, dicotiledóneas, al orden de las escrofulariales, familia oleáceas, género olea, especie olea europea, pues por debajo de eso hay variedades como la picual, la arbequina, la gordal o la manzanilla. Y por debajo de esa variedad hay cultivares de manzanilla, como la manzanilla de Carmona, la manzanilla de Dos Hermanas, la manzanilla de Utrera, que lógicamente cada uno dice que la mejor es la suya, pero que hay pequeñas diferencias, por ejemplo, tan sutiles como el tamaño de las lenticelas, el número de lenticelas, manteniéndose el tipo general del manzanillo. Entonces la afinidad, que se puede hablar también del mismo modo que compatibilidad, consiste en lo siguiente: entre variedades distintas de una misma especie siempre hay afinidad. Entre especies distintas de un mismo género botánico sí hay normalmente afinidad, pero a veces no. Y el ejemplo más claro está en el género Prunus, en el cual tenemos el Prunus persica, el melocotonero, el armeníac, el albaricoquero, Prunus domestica, el ciruelo, y Prunus amygdalus, el almendro. Esas 4 especies son compatibles entre sí, en líneas generales. Hay excepciones, pero son excepciones. Pero hay otro Prunus, que es el Prunus cerasus, el cerezo, que es absolutamente incompatible con los otros 4. Sin embargo, es compatible con el Prunus el quinto, que no tiene. Entre géneros distintos de una misma familia, la cosa se va complicando. A veces sí, pero muy frecuente no. Por ejemplo, dentro de las rosáceas tenemos la familia de las pomoideas, la subfamilia de las pomoideas, que engloba al manzano y al peral, Prunus malus domestica y Pyrrhus communis, que son absolutamente incompatibles entre sí. Pero sin embargo, está cercano el membrillero Cydonia oblonda, que es compatible con los dos. No se emplea como patrón de manzano porque no interesa. Y luego, curiosamente, el membrillero también sirve de patrón para el níspero europeo, el níspero japonés, con la curiosidad y el agravante de que el membrillero es de hoja caduca y el níspero es de hoja perenne. Y el níspero, cuando está injertado sobre el membrillero, obliga al membrillero a no tomarse vacaciones durante el invierno. Y luego, entre familias distintas, es absolutamente imposible el injerto. Y esa es la panorámica de la afinidad. De modo que a medida que se sube en la escala hacia arriba es más difícil y a medida que se baja es más fácil. Cuando no hay compatibilidad total, se habla de incompatibilidad o de incompatibilidad parcial. Y se han descrito 2 tipos de incompatibilidad, una que se llama localizada
porque el problema se localiza en el punto del injerto. De manera que cuando yo injerto sobre naranjo amargo un limonero, se produce una malformación que se llama miriñaque, que bueno, afea el tronco, pero no significa ningún impedimento para el desarrollo del limonero ni para la cosecha, de modo que no hay ningún problema. Pero hay otros casos, como ocurre con el membrillero, cuando se le coloca encima un peral que se llama Buen Cristiano Williams, que al miriñaque se une, que se rompe. Y claro, en cuanto hay un poquito de viento, se casca y se muere. Y eso sí es un problema, lógicamente. Y luego hay otra incompatibilidad que se llama traslocada, o no localizada, por decirlo de alguna forma, que ocurre, por ejemplo, cuando se injerta sobre ciruelo mariana un melocotonero. Y ahí es la excepción que yo apuntaba antes entre melocotón y ciruelo. ¿Qué ocurre? Pues que el injerto agarra estupendamente, en vivero la planta se desarrolla muy bien, se cae la hoja en invierno, se arranca el árbol y se lleva al campo, brota y con suerte antes de fin de año se muere, porque tiene otro problema. Entonces la incompatibilidad localizada, pues ahí estamos viendo un limonero injertado sobre amargo, con ese miriñaque tan tremendo, ahí también muy joven, este es más viejo, ese es un peral sobre membrillero, que ahí se ha roto ya y se ha caído. ¿Qué causas tiene la incompatibilidad? Pues la incompatibilidad tiene causas bioquímicas, como ocurre, por ejemplo, cuando el membrillero se injerta con peral, porque el membrillero produce una sustancia que se llama prunasina, que manda con la savia bruta hacia la copa del árbol, y el peral la transforma en ácido cianhídrico, que la manda hacia el patrón, y lo que hace es producir poca actividad del cambio. Entonces, al haber poca actividad del cambio, manda pocos azúcares hacia las raíces del membrillero. Al haber poca alimentación del membrillero, produce mucha prunasina, y eso se convierte en un círculo vicioso hasta que las raíces se mueren de hambre. Y además el floema no se desarrolla. Y luego hay causas de tipo anatómico, que ocurren también en el membrillero sobre el peral y que son las responsables de la rotura por el punto del injerto. Porque ocurre que en ese punto del injerto se mantiene unida el patrón con la variedad con fibras de lignina, que son fibras fuertes, resistentes y que impiden la rotura. Pero cuando ocurre esa combinación, en vez de lignina se produce celulosa, que es una fibra mucho más endeble y que hace que no soporte el embate del viento, por ejemplo, y hace que se quiebre el árbol. Pues esa es la primera condición, y eso no se sabe más que sabiéndolo. Si uno dice, yo puedo injertar un membrillo sobre un peral, pues como no hay alguien que te lo diga, no tiene más remedio que averiguarlo por la prueba del error. Luego es menester que haya proximidad entre los tejidos que se pretende que suelden, porque cuanto más lejos están, más difícil es que suelden. Entonces, como el injerto requiere una herida en el patrón y una herida en la variedad, es menester hacerlo con artesanía, es decir, con costumbre, con uso, y utilizando la habilidad manual y las recetas de los muchos injertos que se han contrastado a través de los tiempos, porque como siempre hay que remitirse a lo más antiguo que hay por aquí, que son los chinos. Se habla de que los chinos inventaron los injertos hace 5.000 años, y si alguno de esos sistemas siguen funcionando será porque funcionan bien. Entonces aquí está todo inventado y no conviene inventar nada nuevo porque es muy arriesgado. Convendría hablar un poco de la fisiología del injerto, porque injertos hay de dos tipos, en principio. Injertos de yema, en los cuales lo que se pone a injertar es una yema con un poquito de corteza, que se incrusta en una herida del patrón, y en la cual únicamente el cambium del patrón es el que interviene en la producción de células nuevas
que rellenan el hueco que queda entre patrón e injerto y que después proporciona la diferenciación de los tejidos que se han dañado. Mientras que los injertos de púa, en los cuales lo que se pone como parte de la variedad es un trocito de rama a la que se le ha sacado punta de una u otra forma, son los dos cambios de patrón y de variedad los que intervienen en la soldadura del injerto. E intervienen porque en un principio el patrón, el cambio del patrón produce células buscando los de la púa y los de la púa buscando los del patrón. Y una vez que están unidos por células sin diferenciar, se diferencia un cambio nuevo, que ese a partir de ahí produce células hacia adentro y hacia afuera tapando la herida que se ha producido. Después hay una diferenciación de los tejidos, pero lo importante es conocer que son los dos elementos los que contribuyen a la soldadura. Pues ahí estamos viendo un injerto en forma de V, un injerto de incrustación en la viña, con callos de cicatrización que rebosan por la herida. También otra cuestión curiosa o inteligente, interesante, es ciertos aspectos de la histología de los injertos, en el sentido de que en el patrón, al haber una herida, se dañan células, se abren núcleos y quedan los cromosomas al descubierto. Y lo mismo ocurre con las células de la variedad, y algunas coinciden. Y la pregunta es, ¿hay intercambio cromosómico de patrón hacia variedad o de variedad hacia el patrón? Pues nunca hay intercambio. De modo que si un núcleo se abre por rotura, se muere. Lo cual es una ventaja, porque ahí podría haber cosas muy raras en las células procedentes del injerto. Bien, la tercera condición que ponía Hallman para el éxito del injerto es la época. Y hay dos épocas tradicionales para los injertos, sobre todo los injertos de yema, que por otra parte son los que más se utilizan. Y hay una expresión que habla de injertos a ojo velando, que son aquellos que se hacen en primavera. De modo que se coloca la yema, a los pocos días ya está hecho y soldado y bien, funciona. Y hay otra expresión que se llama ojo dormido, que se da en los injertos que se hacen a finales de verano, principios de otoño, que también pues, se ponen y agarran y punto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues la diferencia es la misma que tiene un ser humano que está velando o que está durmiendo. El que está velando es el que está viendo la televisión después de comer y en cuanto hay un ruido extraño se despierta, porque realmente no estaba dormido. Entonces la diferencia está en que los injertos a ojo velando se corta por encima del injerto e inmediatamente brota la yema de la variedad, que es lo que interesa, porque todo lo que hay por encima del patrón, lo que hay del patrón por encima de la yema del injerto no sirve. Mientras que los injertos a ojo dormido les ocurre al que está dormido por la noche, que ya puede pasar un cambio y pegar un frenazo que no se entera. Quiere decir que si yo corto un injerto a ojo velando, no me brota la yema, me brota por debajo el patrón. Entonces he perdido el tiempo, he perdido energía, porque esa yema no va a brotar hasta el año siguiente. Y esa es la diferencia. De modo que hasta la primavera no brota, a la primavera siguiente. Bien, pues hay que saberlo para saber qué es lo que se quiere. Si yo hago un injerto y estoy acostumbrado al ojo velando y lo hago a ojo dormido, pues pierdo el tiempo, que es lo que ha pasado ahí. Ahí está la huella del injerto y los brotes que hay por abajo son los que han brotado innecesariamente. Luego hay que proteger los injertos, porque ahí ha habido heridas, y las heridas que dan al descubierto se desecan, se estropean y se mueren. Entonces la protección se hace pues, utilizando distintos materiales para evitar la transpiración de los tejidos de la yema y su desecación. Entonces se emplean distintos materiales para impermeabilizar y al mismo tiempo para apretar, de forma que apretando consigo que haya menos herida que rellenar y que sea más fácil que prenda el injerto. Y en los injertos de púa ocurre lo mismo, suelen ser injertos donde hay heridas más grandes y que a veces hay que impermeabilizarlas con materiales distintos de los mecánicos, como puede ser rafia o plástico, y se emplea una especie de
de ungüentos o pomadas para impermeabilizar. Aquí estamos viendo manojos de rafia, que se utilizaba antiguamente y es muy engorrosa, una navaja de injertar, un bote de pomona, que es una pomada esta que sirve de protección para injertos gordos. Esos son bandas de caucho, que tienen la ventaja de que no hay que soltarlas porque el sol las quema y se sueltan solas. Eso es una variante que lleva una grapa insertada en uno de los extremos para, clavándola en la otra punta, conseguir la sujeción. Esos son bandas de papel adhesivo por las dos caras, que lo único que sirve es para mancharse las manos y no poder trabajar. También se emplean bandas de PVC y en otro tipo de injertos como los hortícolas se utilizan pinzas de distintos modelos, bandas de papel de estaño. Y por último, los injertos hechos con todo ese tipo de cuidado, con su protección, hay que cuidarlos posteriormente. Entonces, el primer cuidado que tienen los injertos, sobre todo los de ojo velando, y más concretamente los frutales de hueso, es a los 18 o 20 días de haber hecho el injerto, se cortan las ligaduras para evitar que aprieten el tronco y lo estrangulen. Y a continuación se corta por encima de la yema y automáticamente brota y ya no queda más que criar la variedad. Salvo en los cítricos y en los rosales, que si se hace esa operación se convierten en como si fueran de ojo velando, brota por debajo. Entonces necesitan primero quitarle las ligaduras, lógicamente, para que no se estrangule, y después, si corto por encima, como digo, lo que consigo es que broten por abajo. No puedo hacer eso, porque tengo que dejarle un tirasabias. Tirasabias es parte del patrón que haga que la savia corra hacia arriba, pero con menos fuerza, para que parte de la fuerza del patrón se le vaya a la variedad. Y eso hecho en 2 o 3 veces, se le va alternando la fuerza, dicho de alguna forma, del patrón hacia la variedad.